Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos encanta hacer, que nos alegra el alma hacer en CNN Chile cada semana. Y hoy vamos a hablar de la AIJ. ¿Qué es la AIJ? La artritis idiopática juvenil. Antes se conocía más como la artritis reumatoide y es una enfermedad crónica. Después los expertos aquí nos van a hablar más del tema. Pero hoy día vamos a hablar de una enfermedad de la que se sabe poco, sobre todo cuando afecta a jóvenes o niños. Y de ahí se sabe menos porque siempre se le identifica con personas mayores y no necesariamente es así. Así es que vamos a hablar de este tema, vamos a conversar tratamientos, lo que falta, porque aunque no sea una discapacidad, es altamente invalidante para quien la padece y para la familia también. Así es que, como siempre, nos abrimos a nuevos temas que no sean solo discapacidad. Vamos a hablar de eso hoy día. Y para eso tenemos un tremendo panel. Le vamos a dar la bienvenida a Lorena Millafil. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Lorena tiene 2 hijas con artritis idiopática juvenil. Después te vamos a preguntar un poquito más de eso. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Le damos la bienvenida a Rosa Montero. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rosa. Rosa es la presidenta de la Corporación de Artritis Juvenil y además mamá de Paloma, una paciente también con artritis idiopática. Así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y Cecilia Méndez, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Ella es reumatóloga infantil de la Clínica Universidad de los Andes, así que bienvenida a Conciencia Inclusiva. Y también le damos la bienvenida a Catalina Aguilera, que tiene 15 años y está diagnosticada con artritis idiopática juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros, Catalina. Bueno, lo primero además, quiero personalmente en este capítulo enviar un saludo a Rafael, que es el papá de Francisco. Rafael, este es un programa que tuvimos que suspender una grabación porque yo tenía 0 voz, así es que le mando los saludos a Rafael porque no pudo viajar nuevamente desde el sur, lo había hecho, así es que Rafael, a ti y también a Francisco un abrazo, muchas gracias por habernos intentado ayudar y ahora que hay voz, por lo menos el tema se pone nuevamente. Y lo primero que quiero preguntarle, doctora, es que usted nos explique ¿qué es la artritis idiopática juvenil? ¿Desde qué edad puede afectar? ¿Por qué se produce? A ver, es una enfermedad que incorpora, la verdad es que varios grupos de síntomas, en los que predomina eventualmente la artritis, que es una inflamación articular. Idiopática quiere decir que no tiene causa conocida. Juvenil se ha definido como una edad de inicio antes de los 16 años. Y esto de la cronicidad tiene que ver con que son cuadros que duran a lo menos 6 semanas. ¿Son intermitentes? ¿Van, Tienen vuelven? cursos distintos. Hay niños que tienen un curso prolongado, que debutan con artritis y pueden estar sintomáticos por años, a pesar de tratamiento. Hay niños que tienen un brote inicial y pueden remitir en un tiempo variable. ¿Y no se manifiesta nunca más? Muy rara vez. En general Ya, sí, vuelve. porque es una enfermedad crónica. Ok. Deben descartarse otras patologías que pueden cursar con dolor e inflamación articular. Ya no es un diagnóstico que sea de inmediato, no es un diagnóstico fácil. Doctora, ¿es verdad que se puede manifestar desde antes de los 6 meses de vida? Sí, algunas formas de artritis sí, no es lo más habitual, pero Y perdón, la ignorancia, se lo pregunto desde la ignorancia absoluta. ¿Cómo en un niño de menos de 6 meses se puede entender que ese dolor, cómo se está causando, qué exámenes se le hacen? Porque no es como Catalina, que nos puede contar lo que le pasa. No, un niño que ni siquiera habla. ¿Cómo se detecta, doctora? depende de la manifestación inicial. Hay niños que debutan por fiebre. Y es fiebre en la que uno descarta otras patologías, las infecciosas son las más frecuentes, y empiezan a aparecer síntomas agregados. Puede ser una inflamación articular, que en los niños se manifiesta por llanto, en los más pequeñitos, y porque uno puede ver la articulación inflamada y con limitación de movilidad. Dejan de mover la... Esa es otra cosa que ponerle ojo. Exactamente. Y pueden aparecer síntomas como un rash en relación a la fiebre, lesiones de color en la piel, manchitas. Manchitas. ¿Ya? Pueden aparecer inflamación en otros tejidos, por ejemplo, en pleura, lo que uno llama una serositis, en el corazón. Eso es la forma sistémica, que es en la cual predomina la fiebre. Y en las formas articulares predomina el dolor. Perfecto. Ahora, esas no son tan frecuentes en lactantes. Ok, entiendo.
Después le vamos a seguir preguntando de otros temas de diagnóstico y tratamiento, en fin, pero quiero preguntarle a Lorena. Lorena, 2 hijas con artritis. La mayor, Alay, tiene ahora 22 años, entiendo. Sí. Fue diagnosticada a los 9. Y la otra se llama Alice, tiene 18 y fue diagnosticada a los 8 años. Quiero que tú me cuentes un poco para que la gente entienda también cómo te llega el diagnóstico a ti y cómo se recibe cuando es una hija de 9 años, 8 años. Ya llevas, más de una década viviendo con esto. ¿Cómo fue eso? Bueno, la mayor de 22, ella se le diagnosticó, primero creyeron que era algo cardíaco, porque ella se le inflamó lo que es los cartílagos cerca del corazón. Entonces ella, cuando hacía su actividad, corría, al palpitar el corazón decía, me duele. Llegamos al cardiólogo y el cardiólogo al segundo control dijo, no, esto no es cardiólogo, esto es reumático. Entonces me derivó a la reumatología. Y ahí llegamos, se hicieron los exámenes, costó para que la diagnosticaran la artritis, porque como ella tenía solamente cerca del corazón, pero después se le fueron sumando los codos, las muñecas, las rodillas y así sucesivamente. 4 años después, tu segunda hija también manifiesta artritis. ¿Qué pasa ahí también? Porque... Ya. A la Alice, ella tuvo un golpe a nivel de cintura, de colita. ¿Ya? Se cayó y se pegó esa parte de ahí. Le produjo que la marcha no la pudo hacer bien, que sí que caminaba con dificultad, entonces yo la llevé al Félix Bunny. Félix Bunny la dejaron hospitalizada y me preguntaron caso si había antecedentes de alguna enfermedad, alguna cosa. Yo le dije, tiene una hermana con artritis y le empezaron a hacer los exámenes y ella salió el factor reumatoide positivo. Y entonces ella fue directamente derivada a reumatología. ¿Y cómo la han llevado ellas? Cuando recién eran chicas, para ella un mundo, no sé, diferente, porque los tres dijeron, tú no puedes hacer este ejercicio, no puedes saltar, como que ellas sintieron que fue una limitación a su infancia, a su niñez, que ellos veían que, no sé, correr y encaramarse, no podían. ¿Fue correcta esa recomendación, doctora, o no? ¿Sí? Sí. Efectivamente limita, sí. ¿Qué tanto limita? A ver, en la etapa aguda, en que están muy inflamados, no pueden moverse con libertad. De hecho, adoptan sus articulaciones, posturas que se llaman antiálgicas para evitar el dolor y no pueden mover las manos, no estiran las piernas completamente. Entonces, en la etapa aguda se sienten muy limitados. Tienen además otro síntoma, que es la rigidez matinal. Despiertan, entumecidos, y esto dura a veces... Despertar es lo peor, dicen los pacientes con artritis. 2 o 3 horas o más. En que no se pueden mover, exactamente. Le quiero preguntar a Rosa. Rosa, tú que eres mamá de Paloma, presidenta además de esta corporación, después te voy a preguntar de la corporación, pero el caso de Paloma, ¿cómo fue? Al principio, cuando a la Paloma le dijeron que tenía artritis, no tenía síntomas. Entonces empezamos por otra enfermedad y como que todo normal. Pero a la Paloma se le salió la rótula y la enyesaron. Y estuvo enyesada por 1 mes. Y ahí conocí la artritis de la peor forma. Mi hija se inflamó completa. La planta de los pies eran 2 centímetros de inflamación, totalmente rígida, como decía la doctora. Yo decía, yo la armo en la mañana porque era estirarle cada articulación, poner la mano en la boca para que se encajara la mandíbula, porque le afecta a todo su cuerpo. Era horrible. ¿Cómo vivió una mamá ver a su hija así? Súper complicado, porque aparte que no habían casi nada de medicamentos, logramos llegar al tiro al hospital. Al Ezequiel González Cortés, donde está la doctora Jimena Norambuena, ahí se portaron un 7. Tuvo 1000 sobrecupos, pero tenía 2 hijos chicos más. Entonces tenía que andar con toda la cola. Entonces de repente mi hija sentía tanto dolor y mis hijos pasaban corriendo y le tocaban la cama y la hospitalizaban para que no le movieran la cama. Porque el movimiento de la cama era mucho doloroso. Dolor, sí. Difícil verlo así, ¿no? Quiero preguntarte a ti, Catalina, ¿cuándo viene el diagnóstico? Cuéntale a la gente, ¿cuándo te dicen a ti que tienes artritis? No, a mí me diagnosticaron a los 9. Lo sé, llevas 6 años con esto. Sí. ¿Y cómo fue? Empecé con una inflamación en la cadera. Ya. Fue para Navidad.
estaba en la casa de mi tío y estábamos en la cena y a mí me empezó a doler la cadera. Me llevaron a la posta y ahí me dieron reposo en cama por 3 días y en 2 meses más control con la reumatóloga. Pues en esos 2 meses tuve varios episodios en distintas articulaciones. Entonces, y como mi mamá siempre me lleva a la posta, me atendió en más de una ocasión el mismo médico. Entonces me dijo que esto era algo crónico. Y después, en el segundo control, me diagnostican la artritis. ¿Y cómo se recibe eso? No, yo al principio no entendía mucho, además yo sabía algo de la artritis porque mi mamá me decía lo que era. Tu mamá te iba explicando. Sí, pero yo no entendía mucho que era la que la tenía era yo. Entonces me costó un poco entenderlo, pero después me fue más fácil. Veamos un video con un poquito más de tu historia, para conocerte un poquito más en profundidad y después volvemos con más preguntas, ¿ya? Veamos entonces. Bueno, yo soy Patricia Alarcón, soy mamá de Catalina Aguilera, una Lola de 15 años en este momento, pero ella tiene casi 6 años ya, bueno, ya cumplió 6 años con la artritis juvenil. El momento que ella le llegó la artritis se puede decir que fue casi traumante la primera vez porque fue justo en la época de Navidad. Estábamos en la casa de mi excuñado en ese momento. Resulta que estábamos todos ahí cenando la cena de Navidad y todas esas cosas y de repente ella empezó con dolores y de ahí en marzo empezaron a hacer los exámenes, empezó la historia en cuanto a los controles más seguidos, remedios en cierta cantidad abundante. Fue como empezó un cambio de vida total para nosotros. Catalina tiene que tomar varias pastillas durante el día, algunas antes del desayuno para cubrir la parte estomacal, después del desayuno, durante el día, y más encima está con un biológico que es como uno de los medicamentos más de alta generación en cuanto a la artritis juvenil. Uno de los primeros problemas que tiene ella es al despertarse porque amanece rígida y el sentarse en la cama le provoca mucho dolor y aparte que es muy lento el poder sentarse. Más de 1 hora, hora y media de repente se demora, a veces incluso más. Hasta hace poco, antes de salir de vacaciones, claro, justamente cayó en silla de ruedas porque había estado faltando 3 semanas al colegio porque no podía levantarse, como te decía, y resulta que en algún momento me dijo ya, sí, por último que vaya en silla, pero que vaya, para que no pierda la cantidad de asistencia. Desde que llegó al colegio, que está ahora el Politécnico, ha sido súper acogedor. Ellos sabían, así por mi parte, que ella tenía artritis, pero nunca la habían visto en crisis. Y cuando la vieron llegar así como caminando, como te decía, súper lento por las complicaciones, ahí pero fue una atención súper buena en cuanto a la acogida que nosotros sentimos como mamá e hija. Siempre he pensado y se lo digo, que tiene que salir adelante sí o sí, a pesar de todos los problemas que pueda ocasionarle la enfermedad y que yo siempre voy a estar ahí mientras pueda. De una u otra forma igual podemos salir adelante juntos con la ayuda de la familia. Qué importante la familia, Catalina, para salir adelante, ¿no? ¿Cómo ha sido el apoyo también? ¿Cómo ha sido en el colegio, los amigos, las amigas? ¿Tú les cuentas lo que tienes? ¿Qué tan importante es cómo te recibe también el entorno que te rodea? No, es muy importante porque yo en la básica, por ejemplo, estuve toda la básica en el 3er piso y acá como a las 2 semanas después de que llegué en silla, me bajaron al primero, en el que estoy ahora. Tremenda diferencia. Sí. Y son gestos que son pequeñitos, pero que para ti son una tremenda diferencia. Sí. Yo sé que en los peores momentos tienes que andar en silla de ruedas. ¿Qué tan afectada se ha visto tu vida con la artritis? Me he visto al principio cuando estoy en crisis, me afecta mucho porque me cuesta levantarme, no puedo hacer las cosas sola
y tengo que estar pidiendo ayuda, o cuando para trasladarme a alguna parte tengo que salir con alguien porque me cuesta mucho caminar o voy en la silla. Entonces, a veces en el colegio me preguntan cómo estoy o si estoy bien. Por ejemplo, de vuelta de vacaciones se habían sorprendido porque yo llegué caminando. Ya. Entonces, igual me acogieron bien mis compañeros. Entonces, ¿Y tú sabes detectar cuando empiezan los síntomas de una crisis? en sí me empieza a doler un poco más. ¿Pero es un dolor permanente o hay momentos en que ya no sientes dolor? Hay momentos en que ya no siento, que es más o menos en la noche o durante la tarde. Perfecto. Quiero preguntarte, Rosa, por la corporación. ¿Por qué y cómo nace la corporación? ¿Cómo se financian? ¿A quiénes ayudan? ¿Y por qué detectan que es tan necesaria? Porque yo me imagino, en general, la gente vincula la artritis con las personas mayores. No con los jóvenes, menos con los niños. Me ha tocado conversar con mujeres también que son bien afectadas por el tema y que no pueden trabajar. Entonces me imagino que también enfrentarse a algo de lo que nadie sabe o de lo que nadie cree que le puede tocar a un niño, una niña, a un joven, es más jodido todavía. Sí, bueno, la corporación nació en el 96, con los papás de esa época. Se creó un grupo en la Teletón y en el 2007 como que estaba stand-by la corporación y una doctora dice que por qué no nos unimos, porque no quedamos en el auge. Y yo me paro sin saber a lo que me estaba metiendo y me paro adelante y digo, ya, yo ayudo. Pero yo no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Lorena estaba en esa época y empezamos a juntar, un papá empezó, a mí la corporación me la entregaron en un papelito así. Hoy en día la corporación no tiene oficina todavía, la oficina está en mi casa, pero ya tenemos afiches de distintas actividades, tenemos carpetas, tenemos material de difusión. Logramos entrar al auge en el 2010. Cuéntame, antes de que me cuentes el logro, ¿cómo era la situación antes? Porque el tema de no estar en el auge es súper brutal para el tema de los medicamentos. Cuéntale a la gente, ¿cuánto gastaban en un medicamento? ¿Qué terapias en el fondo tenían que tomar? Y para que entiendan lo importante que es haber entrado. Bueno, cuando mi hija empezó con la enfermedad no había medicamentos, eran los medicamentos adultos como que las microdosis para los niños y para ver qué les resultaba, todo se compraba. Yo lograba, no sé cómo, en el hospital, que supongamos le pedían un medicamento a mi hija, y yo lo compraba y después el hospital lo compraba, pero no solamente para mi hija, sino que para todos los niños que lo necesitaban. Pero a muchos papás les pasó que no le pasaba eso. Entonces tenían que comprar los medicamentos, estábamos hablando de 80.000 pesos en esa época, 90 o más. Y impagable. No había plata. Lorena, imagínate, porque déjame preguntar a Lorena, imagínate tú con 2 hijas, ¿cuánto gastabas? ¿Qué tan difícil era afrontar el tratamiento? Ya, cuando... Estamos hablando hace más de 10 años. Sí, yo tendría que tener sagradamente 120 para comprar los remedios. Uy. Mensual. Porque es normal que una sola tomaba los remedios, los demás me los daba el hospital y a una la tenía que comprar. Si fuera las dos, no sé, el bolsillo no aguanta. ¿Cuánto se te iba de tu presupuesto? ¿La mitad, un tercio en los remedios? Se iba casi más de la mitad. Más de la mitad. Porque en lo que, aparte de los traslados, porque como yo tenía... Terapias, traslado, atención. Atención, los traslados, pongamos, yo con 2 sillas de rueda, ningún taxi te llega con 2 sillas de rueda, tenía que tomar 2 taxis, uno en cada taxi para poder llegar a los hospitales o los controles, o si no, caminar, sencillamente caminar, una silla en cada mano y caminar. Pongamos, yo tenía que ir a la Teletón, no vivo tan cerca de la Teletón, pero yo me iba caminando con una silla en cada mano. ¿Cuánto rato caminando? Para que la gente empiece a entender lo que significa en el día a día para la mayoría de los chilenos vivir con algo que no es una discapacidad, pero finalmente es invalidante para muchos. ¿Cuánto rato caminando a la Teletón? De la casa a 45 minutos. ¿Con 2 sillas de ruedas? Con 2 sillas de ruedas. Doctora, ¿cuál es hoy día el tratamiento óptimo para la artritis o depende de qué tipo de artritis? Explíqueme si hay varios tipos dentro de la artritis que afecta a jóvenes y a niños. Hay varios tipos de artritis, por eso se ¿Cómo piensa lo podríamos explicar en fácil? ¿Qué tipos de artritis hay?
Depende del síntoma predominante Ya. al momento del debut, de la edad, de la presencia de algunos marcadores de laboratorio y del el síntoma predominante a la larga. Hay artritis que son de predominio articular, en que el síntoma predominante es la inflamación articular, articulación. y de esos uno puede diferenciar los que debutan con menos de 4 articulaciones comprometidas, que es la forma oligoarticular, Ya. algunos que tienen más de 5 articulaciones comprometidas, que es la forma que se conoce como poliarticular, y de esas hay 2 subtipos, con factor reumatoideo positivo y con factor reumatoideo negativo. Están además las formas sistémicas en la que Que predominan... afecta a todo el cuerpo. Sí, pero además tiene que ver con el síntoma predominante, que es la fiebre, no necesariamente la artritis. Esas también tienen una evolución que puede seguir siendo sistémica y pueden a su vez transformarse en poliarticulares y suelen ser formas bastante agresivas. Y uno que es como Y me quedan 2 psoriático, formas ¿no? más. Que afecta la piel. Exactamente, hay una que es la artritis psoriática, que se asocia a psoriasis. Ahora, no necesita tener una psoriasis activa concomitantemente, porque a veces los síntomas pueden aparecer en forma posterior al debut de la artritis. Que se usa en esos casos para hacer ese diagnóstico, la presencia de síntomas extraarticulares, como unas lesiones en uñas que se llaman pitting, o el antecedente en familiares cercanos de psoriasis. Usted me corrige si es así o no, pero entiendo que hay otra que afecta a los tendones. Esa es la artritis asociada a, se llama entesopatía, Ya. que es inflamación en el nivel de inserción de los tendones al hueso. Esas tienen más relación con alguna predisposición genética, con un marcador que se llama HLA-B27, y tiene algunas características distintas. Compromete inicialmente el tren inferior y puede existir antecedente familiar de enfermedades crónicas intestinales, y pueden tener presencia de algunas manifestaciones extraarticulares y también desarrollo tardío de compromiso de columna y de sacroiliacas. ¿Hay alguna más grave que otra dentro de estas artritis juveniles o infantiles? ¿O todas depende de la gravedad del grado que desarrollen? La verdad es que hay algunas que tienden a tener un pronóstico peor porque son más agresivas, como son la forma poliarticular asociada a factor reumatoideo positivo y la forma poliarticular, en el fondo es una sistémica con evolución poliarticular. Y una pregunta, doctora, ¿qué las causa? No se conoce sabe. la causa. Autoinmune. Exactamente. Ya. ¿Y hay alguna forma de prevención? No existe. Tampoco. Y no hay manera de predecir quién va a ser una artritis o no. De hecho, hay personas que tienen algunos marcadores de laboratorio que se asocian a esta enfermedad, pero que nunca la van a desarrollar. Perfecto. Por lo mismo, el diagnóstico es eminentemente clínico. Según los síntomas que va presentando. Eso Exactamente. quiere decir que sea un diagnóstico clínico. Catalina, cuéntanos, ¿qué remedios tomas tú? ¿Cuántos remedios? ¿En qué consiste tu tratamiento? No, yo tomo varios remedios. Estoy con antes del desayuno, que son la prednisona y el omeprazol. Después con el desayuno tomo paracetamol, ketoprofeno, ácido fólico, calcio, sulfato ferroso y vitamina E. En la tarde vuelvo a tomar el paracetamol y el ketoprofeno, y en la noche tomo loratadina y metalonina, algo así. ¿Y tú sola te No, acuerdas de los biológico. remedios? ¿Tu mamá te acuerda? ¿Tu papá te acuerda? No, yo me acuerdo o mi mamá. Y aparte de eso, ¿tienes alguna terapia? ¿Tienes kinesiología? Estoy con un remedio que es un biológico, que me lo tengo que inyectar una vez al mes. ¿Nos puede explicar, doctora, cuáles son las terapias más de avanzada que hay respecto a la artritis? De hecho, los biológicos son los medicamentos de última generación. Se llaman biológicos porque afectan moléculas que intervienen en funciones biológicas del organismo. Están dirigidas a diversos tipos de moléculas y la verdad es que han sido realmente, como lo definió una paciente mía, milagrosos para el tratamiento de esta enfermedad. Ya logran en muchas ocasiones controlar la inflamación y hacer remitir la enfermedad.
Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso le vamos a preguntar a Rosa, vamos a conocer a tu hija, vamos a hacer un poco más de ella. Y le vamos a preguntar también qué falta hoy día para la atención óptima a artritis, qué más puede hacer la sociedad, cómo emparejar la cancha también, para que esto no sea un techo o un límite para el desarrollo, para la asistencia a colegios, a trabajo, cómo entender más, cómo empatizar más también con quienes desde niños o desde jóvenes padecen esta enfermedad. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de esta artritis que afecta a niños, sí, a niños, antes incluso de los 6 meses y también a jóvenes, por supuesto. Habíamos quedado, Rosa, pendiente con la pregunta, ¿qué falta hoy día? ¿Qué es lo más complejo cuando una familia le dicen, sabes qué, tu hijo, tu hija tiene artritis idiopática juvenil o infantil? ¿Qué es lo que más falta hoy día? Porque entraron al auge. ¿Cómo fue eso? Y después cuéntame qué les falta. Bueno, entrar al auge fue, o sea, ir al ministerio casi todos los días. Los médicos hacían su parte médica y nosotros explicábamos la parte emocional, qué pasaba con la familia, que no había plata para conseguir los remedios, que imposible. O sea, yo quedé endeudada, hace 3 años terminé de pagar los préstamos de todo lo que nosotros gastamos para que la Paloma tuviera todo, porque no es solamente los remedios, tenemos que tener la casa calefaccionada, tienen que tener agua tibia. Yo la Paloma la tenía que meter 3 veces a la tina en el día. Entonces, ¿solo con eso se le calma el dolor? Sí, entonces es mucha plata. Y después cuando ya logramos entrar al auge, de a poquito se empezaron a agregar los remedios y cuando no estaba el medicamento que nosotros necesitábamos, los médicos nos contaban y nosotros empezábamos a hacer videos de las familias que lo necesitaban. Me convertí como en una investigadora de con quién iba a hablar y qué le iba a mostrar. Y así fue tanta la insistencia, de hecho a mí me tenían como la pulga en la oreja en el ministerio porque ya era mucho. Muy buena pulga. Bien, Entonces yo insistía, les mandaba correo a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. Era horrible, hasta que se logró. ¿Sabes qué? Quiero que la Paloma cuente un poco eso. La Paloma nos va a contar, tu hija, por la que tú luchaste por ella y por muchos más, nos va a contar. Veamos. Me llamo Paloma Rivera, tengo 26 años. De los 9 años que tengo artritis juvenil, tengo otra condición en las rodillas, que es una disfunción que se te sale la rótula. Y cuando la primera vez que me luxé la rótula se me salió, me enyesaron la pierna y eso provocó que cuando me sacaran el yeso apareciera la artritis, porque una artritis tú no la puedes enyesar. Entonces tenía muy inflamada la rodilla, y aparecieron todos los dolores y ahí ya se notaba, ahí estuve mucho tiempo en silla de ruedas. El dolor se puede semejar a algo como que te aprietan muy fuerte y una especie de corriente en la articulación. Y además de la rigidez, que es como que te empiezas a quedar tieso. Fue un choque de alto impacto porque no estábamos preparados para eso, no teníamos conocimiento, no sabíamos nada, no teníamos grandes financiamientos. No teníamos a alguien que nos ayudara. Era complicado porque aparte, en esa época tampoco había muchos tratamientos para niños. Entonces los tratamientos que yo utilizaba eran tratamientos en microdosis para niños. Pasaba que yo iba muy poco al colegio y pasaba más tiempo en la Teletón, en rehabilitación o en el hospital. Entonces era súper complicado que los colegios me entendieran que, por ejemplo, la educación física. Ya, no voy a hacer educación física porque estoy en silla de ruedas. Ya, entonces tienes que hacerme una carpeta escrita a mano del tenis. Y eso significaba que yo tenía que escribir. Y el escribir, hacer la pinza con la mano es súper complicado porque ocupan las articulaciones más pequeñas. Entonces ahí empezamos todo el proceso que, por ejemplo, fue la primera en pedir un notebook en Senadis. Mi mamá toda la vida fue como, al que le tocó, le tocó. Y hay que seguir. Y si duele, dolerá, pero hay que seguir parándose. Y mi mamá empieza a tomar esta como presidencia de la corporación sin saber lo que era. La corporación en sí, como corporación, ha sido de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ha dado a conocer la enfermedad, ha dado educación para manejar la enfermedad y apoyo social, no tanto económico, pero sí lo ha dado, y emocional a la familia.
Mi mamá cuando va a las reuniones no va a hablar con el subsecretario. Ella va a hablar con el subsecretario que tiene este título, que se enfoca en esto, porque los investiga completamente. Entonces ella no va a contarle la misma historia a un ingeniero que a un médico. Y así como ella enfocó de tal manera el entregar la información, que ella como corporación hace ver por qué es necesario el tratamiento. Y hoy en día son la mejor canasta de GES. Entonces es un orgullo ver todo lo que ha logrado. Se emociona, ¿cierto? Hay mucha emoción y yo la entiendo, me emociono yo también al escuchar a su hija, reconocer esa lucha que fue por su hija. Tome nomás agua, es por su hija, pero es una lucha que es por muchos más. Sí. Y yo sé que se siente así, también se siente. Estas enfermedades son, no, hay palabrotas que no puedo decir en televisión, son una joda. Sí. No tienen sentido, porque no tiene sentido que un niño tenga estas enfermedades. Pero me asombra ver cómo ustedes le dan un sentido. Como ustedes, su marido, su hija, le han dado un sentido y un sentido generoso también para otros. Sí. Bueno, hoy en día es totalmente distinto. Yo he recorrido Chile mostrando esto. Hoy en día los niños tienen todo. Faltan, pero... O sea, la doctora puede decir que falta muy poco. En relación a otros países, nuestros niños tienen los tratamientos garantizados. Fue una lucha tremenda, pero ahora estamos enfocados en otras cosas. Queremos mostrarlo en el colegio. ¿Me lo quiere decir ahora o le doy un ratito Un mientras ratito, le pregunto a sí. otro y después le... Sí. Aquí respetamos los momentos de cada uno, así que usted tranquila, descanse, tome su vasito de agua. Y estamos todos muy emocionados, pero igual le voy a preguntar a la otra mamá, a la Lorena. Puede que hoy día nos falten los remedios. Lo que vive Catalina es muy distinto de lo que vivieron sus hijas. Pero ¿qué falta hoy día todavía? Porque yo tengo la sensación de que a lo mejor nos faltan los remedios, pero sí falta que abramos puertas como sociedad. Sí, nos falta doctores a nivel regional. Sí, porque y que los doctores se familiaricen, no sé, con la enfermedad. Faltan especialistas. Especialistas, muchos especialistas. Como en la artritis, cuando mi hija la tratan en artritis infantil, una doctora infantil, cuando pasan a adulto, cambia 100% las cosas. En lista de espera, porque hay muchos pacientes en adultos. Mi hija es uno de los más, de todos los adultos mayores y personas que tienen artritis. Cuesta mucho conseguir. Eran poquito los jóvenes y los niños y en ese grupo se atiende mejor. Se atiende mejor y cuesta mucho conseguir una hora. En lista de espera 1 año para poder que la puedan ver. Doctora, esa realidad que es la realidad de la gente que se atiende en el sistema público de nuestro país, de la gran mayoría que no tiene el privilegio que tenemos unos poquitos de atendernos en el sistema privado, somos unos poquitos. Y que tenemos que tener conciencia que eso es un privilegio, que no es la realidad que viven generalmente los chilenos y las chilenas. ¿Cómo afecta? Porque la idea de este programa también es contar los avances, y hemos contado los avances, pero también contar lo que falta. ¿Cómo le puede afectar a alguien el hecho de... porque esto no es un resfriado, esto no es algo leve, esto es algo importante, invalidante en muchos casos. ¿Cómo le puede afectar para su tratamiento, para su desarrollo, para su calidad de vida, el tener que esperar a veces hasta 1 año, ¿sí?, por 1 hora por un especialista? ¿Cómo se va deteriorando también cuando no hay un seguimiento? Que usted nos explique la importancia de ese seguimiento. A ver, respondiendo primero a la pregunta en concreto, la tardanza en el diagnóstico y en el inicio de tratamiento determina riesgo de deterioro articular. La inflamación de la articulación daña esa articulación.
y si lleva mucho tiempo inflamada, el pronóstico para recuperar funcionalidad obviamente es menor. O sea, O sea, hay un daño concreto por supuesto, importante. es un daño objetivo, ¿ya? Y es permanente en el tiempo si uno no logra revertir la inflamación. Entonces, es importante. Yo estoy de acuerdo en que la falta de especialistas es todavía una cosa muy importante, sobre todo en regiones. Ahora, eso, gracias a Dios, esperamos que mejore, porque ya hay formación de especialistas, subespecialistas pediátricos en nuestro país, cosa que hasta hace pocos años no existía. Ahora, después para los adultos, cuando hay más cantidad de personas que se quieren atender, vuelve a ser un problema la falta de especialistas. Es así. Ahora, en cuanto al tratamiento, es un tratamiento que debe ser multidisciplinario. Aquí no solo se requiere el reumatólogo. ¿Qué sería lo óptimo un tratamiento multidisciplinario para la artritis? El reumatólogo, el médico fisiatra, oftalmólogo, porque hay manifestaciones extraarticulares en algunos tipos de artritis que comprometen gravemente el ojo. El endocrinólogo, porque se altera el metabolismo del calcio en el organismo. Entonces estos niños requieren aportes específicos de calcio, vitaminas y de exámenes destinados a estudio del metabolismo óseo. ¿Qué más? Requieren un apoyo psicológico importante, que va más allá del apoyo familiar. Se requiere manejo especializado. Ya, pues de eso en el sistema público ni hablar. Cuesta mucho. Todo tiene lista de espera. Y la atención, además, digamos que la atención de, no sé cómo lo han vivido en la corporación, cómo lo han vivido ustedes también, Rosa y Lorena, pero chuta, en general todo lo que tiene que ver con salud mental es de lo más carente que hay en el sistema público, que ya es carente de por sí. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Hay alguna posibilidad de apoyo psicológico? Bueno, nuestros niños en rehabilitación están en la Teletón. Ahí tienen fisiatra, kinesiólogo, terapeuta, tienen psicólogo. Claro. Nosotros en la última reunión que hemos tenido en el MinSal tratamos el tema de los psicólogos. La idea es que entre años más, cuando se vuelva a retomar la actualización de las guías clínicas, entre este trabajo de psicología. Nosotros como corporación hicimos un trabajo con España sobre la psicología de los niños, que es sumamente importante. Este año nosotros tuvimos un caso muy complicado de una niña que ya no quería nada con los medicamentos, se intentó suicidar porque ya era demasiado. Entonces, ya cuando empezamos a tocar esos temas, empezamos a poner las luces de alerta en el ministerio, que se tiene que garantizar porque es sumamente importante la parte psicológica. Nuestros niños falta la conciencia de la sociedad entera. Nosotros hoy en día, como corporación, tenemos un panel de sensibilización de síntomas de artritis, que es una mano gigante que se llama Pon tu mano. Con ese programa nosotros vamos a los colegios, de hecho fuimos al colegio de La Cata, donde los compañeros y los profesores pueden sentir qué pasa con los niños enfocados en las manos. Y eso ha servido mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo es Son unos guantes rígidos, tenemos dos tipos de guantes. El panel que va conectado a un guante rígido con una muñequera con un TENS. Entonces, cuando empiezan a hacer como el psicomotriz, va prendiendo una luz y empieza a doler el hombro, la mano, y el profesor va a pensar, y nosotros vamos todo el rato diciendo, bueno, esto estamos enfocados solamente en las manos, cuando el niño está rígido, y empiezan a subir esta mano, y ya cuando llegan arriba, ya les duele todo, el hombro, el codo. Está rígido. O sea, son capaces de sentir qué es lo que siente alguien como la Cata cuando está con una crisis. Sí. Este panel lo hizo una niña que tiene artritis, que es diseñadora industrial de la Universidad de Chile, y fue su tesis. Y cuando pone en una parte de la mano, pone el dedo, le da la energía del TENS. Entonces eso como la descarga eléctrica que siente bien con artritis. Y cuando escribe, le va dando cada 5 segundos. Entonces ahí ya se empiezan con que, oye, y esto es todo el día. Y la otra mesa es unos guantes rígidos donde ponemos llave, comida. Y yo empiezo, no, y más rápido, y más rápido. Trata de hacerlo, a ver si tú podrías, si que fuera entonces, una persona no puedo. Y eso ha servido mucho. Pero eso lo llevamos a la universidad, a los colegios que nos reciben, porque hay colegios que no nos quieren recibir. No, me ha costado yo en un colegio especial que hay una niña que está muy complicada, y el colegio no hay caso que entienda que es importante, que es 1 hora y media, o sea, no es nada que le ¿Qué sirva. razón puede haber para no intentar ponerse en el lugar del otro? Es sumamente complicado. En la universidad vamos a las carreras de medicina, para que estudia medicina, ojalá sea reumatólogo, o sea, digo, muy poco, entonces ahí se los ponemos a los mismos médicos, y da realmente resultados. A la Cata, ¿cómo se vivió esa experiencia en tu colegio?
cuando llevaron esto y pudieron sentir en carne propia, tus compañeros, tus compañeras, no sé si es mixto el colegio, Sí. pudieron sentir en el fondo lo que significaba tener artritis. ¿Qué te decían a ti después? No, a mí me preguntaban si esto a mí me pasaba, yo les decía que sí, y me decían, ahora te entiendo un poco, o me decían que es complicado, que les cuesta hacer las cosas. Y ¿Les eso, costaría mucho si tuvieran ellos artritis? sí. ¿Y para ti fue importante que ellos entendieran eso? Sí, porque así como que te ayudan más o te entienden un poco más. ¿Qué cosas, Catalina, del día a día tú no puedes hacer que te gustaría? Pasar mucho rato así como haciendo varias cosas porque me canso, o cuando quiero tratar de descansar un poco más, no puedo porque después se me empiezan a doler porque estoy mucho rato quieta. ¿Y hay alguna actividad que a ti te gustaría hacer que no puedes? No, porque ahora como estoy mejor, puedo hacer varias cosas, pero igual me gustaría como poder volver a hacer educación física porque yo no hago y me mandan a hacer carpeta. Otra más con que nos Sí, mandan a hacer pero- carpeta. ¿Y te mandan a escribirla o tienes computador? En la escribo, pero no me complica eso, sino que me gustaría estar en la clase. Sí, Entonces, con todo. sí. Y Catalina, ¿qué quieres hacer tú cuando eres más grande? Porque ya eras grande, pero ¿qué quieres estudiar? Estaba pensando en contabilidad. ¿Y con qué sueñas así en la vida en general? ¿Qué cosas sueñas? En poder llegar a la universidad y sacar una buena carrera y tener más posibilidades de tener una vida mejor. ¿Estás pololeando? No, ¿Has pololeado? no. Oye, y yo qué bruta, lo pregunto aquí, capaz que los papás ni saben y yo contando. Perdón. Bueno, si es que nunca nos vamos a enterar. Ya, pero hartos amigos, amigas. Sí. ¿Sí? ¿Los mejores panoramas con los amigos cuáles son? ¿Cuáles son tus mejores panoramas con los amigos, con las amigas? No he salido mucho porque me quedo más en la casa y aparte me cuesta comunicarme porque estoy sin celular. Entonces Con la chita, el WhatsApp, nada, Sí. y estamos... Entonces me cuesta un poco más comunicarme como para armar un panorama. El teléfono ya no se usa, eso es como de otra época, o sea, no andar llamando por teléfono, eso no sirve. Con la chita. Doctora, ¿cómo son los pacientes en general que tienen artritis juvenil o infantil? Son niños que siempre tienen ganas de hacer cosas. Hay algunos que pasan por periodos depresivos y obviamente en esa etapa no quieren nada, pero la gran mayoría, sobre todo los más pequeñitos, son niños que se sienten un poco mejor y están corriendo, jugando. Y en ese sentido, a mí no me gusta limitarlos mucho a priori. Ha mejorado tanto la posibilidad de tratamiento que yo les digo, gracias a Dios ya están en tratamiento y aquí el tratamiento debe ajustarse en la medida que ellos puedan hacer una vida normal. Obviamente les sugiero, prefieran ciertas actividades deportivas con menos riesgo de lesión, natación, bailar versus rugby. No quiero estigmatizar ninguna... Pero es ningún obviamente que es de deporte. más contacto, por supuesto que tiene más Exactamente. contacto, lógico. Fútbol, diga también para que se nos pero creo que en la medida que uno no los limite como médico y uno logra encontrar una terapia adecuada a cada paciente, la meta es que hagan una vida lo más normal posible. Quiero preguntarte, Lorena, ¿qué sueñas tú para tus dos hijas? ¿Qué sueño? Que terminen, que hagan una carrera, que haga su vida normal, que como cualquier persona.
que terminen y hagan su carrera, que se formen como una persona sola, que es Independiente. independiente. Ujú. Sí. ¿Son muy apegadas a ti? Sí, sobre todo cuando están en crisis, Ujú. 100% la mamá tiene que estar ahí. Cuando no están en crisis yo las dejo solas, salen con sus amigos, tienen su vida normal. Cuando están en crisis tiene que estar la mamá 100%. ¿Y hay algo que en el fondo a ti te gustaría que pudieran hacer o que a ellas siempre digan que les gustaría hacer y que hoy día no pueden? ¿Qué pudieran hacer ellas? Pongamos la educación física, como dice La Cata. la Cata. Sí, porque le mandan a hacer carpeta. Igual. No. Es que la veo tan así que pueden hacerlo. La vez están bien paradas, están... Sí, cuando están sin crisis yo la veo que hace su vida normal y pueden hacerlo. Sí. Así que yo le veo futuro. ¿Sí? Sí. Cuando son las crisis son las que la bajonean y como que atrasan un poco, pero después cuando están sin crisis vuelven de nuevo a levantar. ¿Y con qué las levantas tú cuando están en medio de las crisis? ¿Con qué las sacas tú de ahí, de la depresión, del mal ánimo? Es que lo que pasa es que a mí siempre me dicen, oye, tu mamá siempre está ya feliz, contenta, son como yo, chisteo. Todo el rato le chiste para arriba, abajo. De repente ella me dice, oye, mamá, de repente te pones hasta pesar. Porque para hacerlas reír, sacarla de su como burbuja, de su dolor, Sí, po. siempre chisteando o le digo cualquier cosa, y dicen, ya, mamá, me dicen. Entonces, no. Con humor, con alegría. Con humor y alegría, porque la risa puede mucho. Oye, ¿y quién te anima a ti? ¿Quién te contiene a ti? ¿Qué me contiene a mí? No, me contengo solita. ¿Hay pareja o no hay pareja? Sí, el padre está presente. ¿Y has sido un buen compañero también en esto? Sí, se puede decir que sí. Es que como papá... como que lo veo como con dificultad, digamos, el trabajo no le deja Sí, po. estar, digamos, acompañarme a los controles, Nos come el tiempo el trabajo. el tiempo es el trabajo. Entonces, digamos, los controles, en sí la enfermedad, para él como que lo tomo de otra forma. Y ahí No, tú y de sostén. Rosa, ¿qué hay que pedirle a la sociedad? ¿Qué habría que pedirle Yo creo de que conciencia a la sociedad? Y a las familias, porque muchas veces la familia queda sola, porque es una enfermedad que no se ve. Sí. Entonces, cuando están en momentos de crisis, la gente cree, y la misma familia cree, que ellos están mintiendo. Y no es así. O que están exagerando. Un niño de repente en la micro necesita sentarse y lo hacen pararse porque es joven. Entonces eso es sumamente importante, que la gente entienda que existen niños con artritis, que tienen dolor, que necesitan ir sentados en un metro, en una micro, que los colegios entiendan que la corten con las carpetas, si la van a hacer que la hagan con un computador, porque digitar es mucho más fácil que escribir. Sí, claro. Que nosotros en este programa de panel entregamos una carpeta donde hay distintos ejercicios, que esos ejercicios los hagan en educación física. El colegio es sumamente importante, no solamente por las notas, es porque lo pasan bien, porque se ríen, porque se enojan. Entonces, tienen que estar en todas las clases, porque ellos tienen que compartir con sus compañeros. Claro que sí. Entonces, Claro que sí. eso falta. Mi última pregunta para Catalina. ¿Qué le dirías tú, que ya tienes la experiencia de vivir desde los 9 años y ya 6 años viviendo con la artritis, a una niña que a lo mejor te está escuchando en su casa ahora y que recién le acaban de dar la noticia? Como tú la recibiste a los 9 años, la está recibiendo, le están diciendo que tiene artritis, o tal vez tiene 10, 11 años, y está asustado, asustada, está triste, está preocupado, su familia. ¿Qué le dirías tú? Que no se asuste tanto porque al final uno igual la va a tener toda la vida, pero va a ir aprendiendo a cómo llevarla y que se va a dar cuenta él mismo
los límites que puede tener, porque uno a veces te dice no hagáis esto, no hagáis esto otro, pero uno sabe hasta cuándo puede llegar. Entonces, y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, Lorena, Rosa, Cecilia, Cata, muchas gracias a todos por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva, justamente para eso existe este programa, para crear conciencia, para entender, para comprender, para empatizar, para entender que la carpetita en vez de la clase de educación física no, los queremos a todos, a todas, con o sin discapacidad, en la misma sala de clase, haciendo lo mismo, pero emparejando la cancha. Nos vemos la próxima semana. Chao.